y último tema, porque tenemos un montón de cosas Se está grabando la llamada. día de hoy, ¿ok? Permítanme, ahora sí. Y muy bien, nuestro quinto tema del día de hoy, en el que vamos a hablar acerca de la gestión de documentos y de archivos, ¿ok? Vamos a ver cuáles son los objetivos de nuestra sesión. Nuestra sesión del día de hoy tiene como objetivos, ¿ok? Ver las técnicas para el manejo eficiente de documentos y la organización física y digital de archivos, métodos también para la clasificación y almacenamiento de documentación y la seguridad y confidencialidad en la gestión documental. ¿Ok? Todos estos son los objetivos que tenemos el día de hoy para nuestra quinta y última sesión que estamos dando inicio en este momento. Y vamos a proceder a hablar acerca de la gestión de documentos y de archivos. Para esto vamos a recordar primero un poquito qué era, ¿no? Esta gestión de documentos y de archivos, que ya la habíamos tocado más antes, ya habíamos hablado más antes de esta gestión de documentos, perdón, lo que era el documento, que habíamos dicho, ¿no? Que el documento era esta evidencia física escrita que quedan de los diferentes procesos por los que pasa una empresa, ¿no? Que una empresa a diario va a tener diferentes procesos y que estos tienen que quedar documentados, ¿no? Y ahí entraba lo que era el documento. Y también vimos, ¿no? Que la empresa necesita de estos documentos por dos razones, ¿no? Una que era por necesidad de la propia empresa, ¿no? De poder tener toda su documentación al día, y la otra que era por obligatoriedad, ¿no? Porque tenemos diferentes entidades fiscalizadoras que al momento en el que vengan a mi empresa a pedirme, ¿no? De repente, o hacerme algún seguimiento sobre trabajo con mis clientes, seguimiento económico, o con mis trabajadores, no me va a pedir, no me va a hacer ese seguimiento de palabra, ¿no? Sino que me va a pedir las evidencias escritas, que son los documentos. ¿Ok? Ahora, ¿y por qué? ¿Y qué es lo que vamos a hablar ahora? ¿No? ¿Por qué volvemos a tocar este tema de los documentos? Porque ahora lo que vamos a hablar va a ser acerca de la gestión de los documentos. ¿Qué es gestionar estos documentos? ¿Ok? Es el proceso, ¿ok? O el procedimiento con políticas para poder organizar, almacenar, recuperar y gestionar la información que contienen estos documentos. Es decir, no basta que simplemente tú hagas los documentos de los diferentes procesos que puedan haber en tu empresa. ¿Okay? No basta solamente eso, que hagas los documentos y ya, sino que también tienes que saber cómo organizar toda esta información con la finalidad de que se pueda tener un acceso mucho más fácil, un acceso mucho más rápido al que se podría, al que se tiene, ¿no? Y el objetivo, por eso nos dice, el objetivo principal es garantizar la disponibilidad de esta información y que pueda ser utilizada de manera eficiente para aquellos que la necesiten, ¿no? Esa es la finalidad de un documento, de una gestión de documentación. ¿Y de dónde partimos nosotros con esta gestión de la documentación? Desde la creación y la captura del documento, como ya hemos visto en la sesión número 2, ¿no? Como en qué circunstancias era necesario crear esta documentación. También desde cómo nosotros optamos por las diferentes formas de organización y almacenamiento, poder también constatar el acceso, el rápido acceso y de ser necesario la recuperación de la información, ¿no? Partiendo por todo ello es que nosotros podíamos ver las diferentes, también la distribución y el flujo de trabajo, ¿ok? También ver que estos documentos puedan ser fáciles puedan tener la facilidad de poder distribuir dentro de una organización y también que pueda facilitarnos los flujos de trabajo. Y por último, la preservación y la disposición de nuestros documentos, ¿no? Bajo qué preceptos tendremos nosotros que guardar cierta documentación y bajo qué otros preceptos de repente ya podemos disponer o eliminar cierta información, ¿no? Y bajo todo esto era que nosotros íbamos a tocar el día de hoy el tema de gestión documentaria, ¿ok? Ahora,
Vamos a ver acerca, primero, algunas herramientas, ¿ok? Entre técnicas y herramientas que nos pueden ayudar a poder tener un manejo mucho más eficiente de la documentación para nuestras empresas, que nosotros como asistentes administrativos podríamos trabajar para poder tener la organización de nuestras empresas mucho más eficientes, ¿no? Y entre ellos definitivamente vamos a hablar acerca de la digitalización de documentos. Lo importante que es para nosotros poder tener toda nuestra documentación digitalizada, ¿ok? Ahora, este no va a ser un proceso del todo fácil, ¿ok? Digitalizar la documentación en una empresa no solamente es decir, ok, a partir de ahora dejamos los documentos físicos y empezamos a trabajar todo con documentación virtual, ¿ok? O documentación digital. No, sino que la documentación digital tiene que partir desde, perdón, la documentación virtual tiene que partir desde, por ejemplo, cómo nosotros podemos pasar documentos antiguos o documentos físicos que se han trabajado anteriormente a la empresa a digitalizarlos, ¿no? No es partir de la actualidad hacia adelante todo digital, sino es pasar todo lo anterior a la digitalización. ¿Cómo podemos hacer eso? Mediante escáner, fotografías o de repente para volver a retipear, ¿no es cierto?, la documentación anterior de ser posible y empezar a trabajar con documentación digital. ¿Por qué también mencionamos que es más factible llevar la documentación digital de una empresa? ¿Ok? Es más factible por diferentes razones, ¿no? Uno por cuestión de espacio, que uno de los principales problemas que padecen las empresas es falta de espacio. No las empresas, sino las oficinas administrativas, siempre va a ser falta de espacio, ¿ok? De repente es muy común que tú vayas, sobre todo a instituciones públicas, ¿ok? Que tú vayas a estas entidades o empresas donde vas a ver más documentos que personas. ¿Ok? Donde vas a ver que los escritorios paran llenos, paran cargados de documentación. ¿Ok? Y esto no es tanto por desorden, muchas veces no es que esta área no se sabe ordenar, no se sabe organizar, no es ni siquiera tanto por ello, ¿ok? Sino que esto se da muchas veces porque lamentablemente hay tanta documentación que es difícil poder mantener un orden dentro o es difícil poder controlar el número de documentos que hay dentro de un área. En cambio, con la documentación digitalizada ya no tenemos ese problema, ¿no? ¿Por qué? Porque, como mencionamos la sesión pasada, cuando guardamos documentación, por ejemplo, en la nube, no nos ocupa ningún tipo de espacio físico y ahí es más fácil poder llevar el control de nuestra documentación y porque también minimiza el riesgo de pérdida. De hecho, siempre la documentación física tiene mayor riesgo de que esto se pueda perder, se puede extraviar, que la documentación virtual, ¿no? Por el simple hecho, ¿no? De que uno, si tú manejas pura documentación física, es muy sencillo que yo venga un día y la desaparezca, o que a propósito de repente, o que se puede extraviar. En cambio, la documentación virtual no, ¿no? Por ejemplo, también el paso del tiempo, ¿no? Con la documentación física, uno de los problemas que también afronta es el paso del tiempo, que a veces el papel no es eterno. ¿Ok? La tinta de un papel tampoco, que puede durar bastante tiempo, sí, pero no son eternos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que a mí un tiempo me pidieron, de una denuncia de un trabajador en la que denunciaba que en los años 1992, 93 era una entidad pública, no se le había pagado su sueldo de acuerdo a lo que correspondía, ¿no? Y este trabajador estaba denunciando a la entidad para que le hagan la devolución o la reposición de su sueldo, ¿no? Y recuerdo que me mandaron a mí a revisar estas boletas de pago del trabajador de los años 90, 91, 92, 93, o sea, de los años 90, ¿no? Entonces, que en los años 90 no existían las planillas electrónicas como hoy en día. ¿Qué es lo que decía? Decían unos planillones de declaración que eran unos libros grandotes, ¿no? En los cuales se escribía toda la información o se tipeaba, ¿no? Incluso a máquina de escribir toda la información y eso es lo que tú ya soltabas mandabas ya a la SUNAT, ¿no? Para su declaración. Entonces recuerdo que a mí me pidieron que hiciera la revisión de esta información
cuando encontré los planillones en el almacén, ¿no? Y cuando fui a abrir los planillones, encontré que muchas de las páginas ya ni servían. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya se habían pegado entre sí las hojas y ya la tinta se había pegado una con otra, ya no servían. Y por otro lado también encontré un montón de hojas apolilladas, ¿no? ¿Qué son las polillas? Son estos animalitos que colocan sus huevitos en la ropa, en todo ello, ¿no? que habían anidado en estas hojas y que habían carcomido gran parte de la información, no toda felizmente, ¿ok? Pero sí gran parte de esta información que lamentablemente ya no nos será útil para poder utilizar. ¿No? En cambio, con la documentación digital podrán pasar los años, pero mientras tú tengas guardado tu respaldo, ahí está, no vas a tener ningún problema. ¿Okay? Entonces se recomienda siempre que de poder hacerlo, ¿no? El asistente pueda implementar alguna técnica para poder, o si no es digitalizar, empezar a mantener la documentación digitalizada, ¿ok? También por otro lado nos habla acerca de de implementar un sistema de gestión de documentos, que eso es más conocido como los ERP, perdón, es un ERP que también es conocido como el DMS. ¿Ok? ¿Para qué nos sirven estos software? Estos software se va a recomendar si es que la empresa tiene un alto flujo, un alto tránsito documentario. Es decir, que en tu empresa a diario se maneja cantidad de documentación, ¿no? Que ya es más complejo de repente poder tratarla. Se recomienda poder contar con uno de estos sistemas porque te ayudan a poder organizar mejor tu documentación. Primero que nada, ¿no? Dándoles un código, un número de seguimiento a cada documento, ¿no? Para que ya en adelante tú ya no tengas que buscar el documento por su razón de repente, ¿no? Por su asunto, sino simplemente por ese código que se le asigna. Te ayuda a dar seguimiento, por ejemplo, de dónde está en este momento esta documentación, cómo se está trabajando esta documentación, ¿ok? Te ayuda a ver todo eso, ¿no? Que en realidad es de bastante ayuda a poder contar con esto, siempre y cuando tu empresa tenga un alto tránsito documental, ¿no? Si tu empresa no tiene, de repente en tu empresa a diario, no es que a diario se maneja cantidad de documentos o de repente es un número bastante manejable, ¿no? Normal, no sería necesario que hagas uso de pero si, por ejemplo, como las entidades públicas, ¿no? Se maneja cantidad de documentación dentro de tu empresa a diario surgen nuevos documentos de un área a otra área, a diario personas externas a la organización vienen a traer documentos, todo ello, entonces ahí sí va a ser necesario que puedas contar con este sistema de documentación. También que puedas establecer una estructura de archivos lógica. ¿Ok? ¿Qué es una estructura de archivos lógica? Es decir, que puedas tener alguna jerarquía, ya sea de carpetas o un sistema de nomenclatura consistente para clasificar tus documentos. Ya sea de repente la clasificación que hagas no lo sé, que de repente hagas una clasificación eh, por tipo de documentación de repente, o alfabético, numérica, que ahorita en un ratito también vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de los diferentes tipos de archivamiento que podemos tener, ¿ok? Pero que tengas algún sistema para poder organizar tu documentación, que no sea simplemente una carpeta donde colocamos los documentos y ya, no, sino que tengas algún sistema de archivos lógico para poder trabajar, ¿no? Otro también muy importante nos habla acerca del etiquetado y los metadatos, ¿no? Que son en realidad, eh, son cosas muy pequeñitas que pueden marcar grandes diferencias, ¿no? Como el simple hecho de que tú agarres y a tus archivos, de repente a tus carpetas, les puedas colocar una etiqueta en la que diga de qué tipo de información contiene dentro de esto, va a marcar gran diferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? De que también puedas colocar etiquetas e índice de datos a todo para que pueda ser mucho más fácil poder identificar el tipo de información que estos puedan contener, ¿no? También por otro lado vamos a hablar
acerca también del flujo de trabajo automatizado, ¿no? Que si tú conoces de repente cuál es la necesidad de documentos que existe dentro de tu área, si tú conoces de repente cuáles son los documentos con los que más se suelen trabajar, ok, que también puedas contar con algún sistema o acciones para poder automatizar este flujo de trabajo. Por ejemplo, ya, yo trabajo en recursos humanos y sé que a diario tenemos que usar ya los archivadores, los legajos de personal. ¿Qué es el legajo de personal? Es un archivador que contiene toda la información de los trabajadores, ¿no? Entonces, toda la documentación de los trabajadores, ¿no? Desde que ingresaron a trabajar hasta los papeles, trámites, solicitudes que ellos van siguiendo con la empresa. Entonces, eso, por ejemplo, es un flujo de trabajo diario, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar esa documentación dentro del área todos los días. Entonces, cuando me habla de automatizar, significa de que también nosotros podamos identificar cuáles son estos flujos de trabajo en los que elaboramos a diario. ¿Para qué? Para poder facilitar su acceso. Es decir, si yo sé que a diario tengo que trabajar con esta documentación, pues entonces la pongo más accesible, no más cerca de la mano, o de repente proporciono copias a todos los interesados como asistente, puede ser un gran aporte mío, ¿no? Si yo sé que todos en el área trabajan con esta documentación, puedo agarrar y proporcionar copias a todos para que de repente el documento no tenga que estar siendo movido o el archivo, ¿no? No tenga que estar siendo movido constantemente, o también para evitar el extravío de información, ¿no? Es decir, empezar a hacer que el personal trabaje con copias, ¿no? Entonces, todo ello me ayuda a que yo pueda tener un mejor flujo de trabajo, ¿ok? Entonces simplemente te menciono aquí algunas técnicas y herramientas que lo que buscan es ayudarte a que puedas tener mejor organización de la documentación que puede haber dentro de tu empresa, ¿no? Y continuamos con algunos entre técnicas y herramientas, que uno de ellos también son las herramientas de colaboración, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tu jefe agarra y te dice, ya, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un documento, que me redactes un documento, pero este documento que me vas a redactar, tiene que, antes de enviarlo, tengo que revisarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso que de repente normalmente nosotros seguiríamos, ¿no? Agarraríamos y le diríamos, ya, redacto el documento, ¿qué hago? Agarro, lo guardo y de repente se lo envío por WhatsApp o se lo envío a su correo, ¿no? Ahora, ¿qué más después de ¿qué más después de eso, no? Mi jefe agarra, recibe el documento, lo descarga, lo revisa, hace las correcciones y me lo vuelve a enviar. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? En este momento lo que está pasando es que yo estoy generando varias copias innecesarias de ese documento, ¿no? Que es el spam, y también que estoy siguiendo un proceso muy tedioso. Si te das cuenta, estoy literalmente haciendo el documento guardando, enviando, mi jefe tiene que estar descargando, volviendo a guardar, volviendo a enviar el documento, ¿no? Para que yo nuevamente pueda descargarlo. Entonces es un proceso bastante tedioso, o peor aún, ¿no? Si es que trabajamos de repente imprimiendo el documento, ¿no? Que yo estoy guardando, imprimiendo, le llevo la copia, mi jefe agarra, revisa la copia, nuevamente corrijo y lo mismo, ¿no? Nuevamente le envío otra copia, es decir, estoy fotocopiando, estoy imprimiendo innecesariamente la documentación, ok, lo cual también me va a generar igual desperdicio, ahora no solamente de tiempo, sino también de recursos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede trabajar en este caso? Herramientas de colaboración, en la cual yo puedo agarrar, puedo entrar de repente a Google, a los documentos de Google, como lo mostramos en la sesión pasada, ¿no? Que puedo entrar a estos documentos y ahí mismo le puedo enviar, ahí mismo, perdón, puedo agregar a mi jefe como editor, ¿no? Para que mi jefe después agarre y lo ingrese y ahí mismo, ¿no? En esa hojita lo revise. Si es que hay algo que corregir, ahí mismo puedo hacer
ahí mismo puedo hacer la corrección necesaria, ¿no? Entonces, y ya no vamos a estar ni enviando, ni descargando, ni imprimiendo de manera innecesaria, ¿no? Entonces, son estas cositas pequeñitas que nos pueden generar grandes diferencias, ¿ok? Por eso también se recomienda el uso de herramientas de colaboración, igual también en Canva, ¿no? Por ejemplo, recordarán de repente cuando estábamos en el colegio, a veces decíamos, ya, nos tocaba exposición, ¿no? Sí, ya, tú vas a exponer esa parte, tal parte, yo ya esta otra parte, y después juntamos las diapositivas, ¿no? ¿Y cómo quedaba? Mis diapositivas de un diseño, las de mi compañero de otro diseño, y quedaba algo poco armónico, ¿no? Ahora no, ahora utilizamos esta herramienta Canva. En esta herramienta Canva, ¿qué decimos? Ya, todos trabajamos al mismo tiempo, todos trabajamos en la misma herramienta, ¿no? Y ya, y con eso, ya aseguramos una presentación homogénea, ¿no? Entonces, para todo eso es que llegan las herramientas de colaboración, ¿no? Para no solamente facilitar el trabajo, sino también hacer que ese trabajo sea mucho más, bueno, que ese trabajo pueda ser mucho más eficiente y también que entre los compañeros se pueda generar mayor comunicación, ¿no? Otra que también tenemos son otra herramienta muy importante o técnica, ¿no? Son las herramientas, perdón, son las políticas de retención y disposición de documentación. ¿Qué es retener y qué es disponer un documento? Retener es cuánto tiempo nos vamos a quedar con ese documento y disponer es cuándo vamos a proceder con la eliminación de este documento, lo cual en realidad es muy importante para nosotros poder tener las políticas de retención y disposición. ¿Por qué mencionamos que es importante poder tener estas políticas de retención y eliminar? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo nosotros deberíamos retener un documento? Es decir, guardar un documento. De acuerdo a la ley 27740, perdón, la 27444, la ley de procedimientos generales, ok, nos dice que los documentos de una empresa se deben conservar por lo menos 5 años después de la utilización de estos, ok, por lo menos 5 años después. Ahora, es es obligatorio, ¿ok? Sí es obligatorio, ¿no? Es decir, si por ejemplo yo tengo mi legajo de personal de mis trabajadores y viene, no lo sé, la autoridad laboral ya del Ministerio de Trabajo y me piden información de un trabajador que renunció en el año 2023, ¿no? Yo deberé tener esa información guardada de ese trabajador, lo que nos dice es que sí. ¿Por qué? Porque todavía estás dentro del plazo de los 5 años que debes conservar esta documentación, ¿ok? Y cuando hablamos acerca de la eliminación de documentación, ¿ok? O la disposición de documentación, hay documentos que en realidad los documentos pueden ser, un momentito voy a dejar de compartir, ahorita vuelvo a compartir la pantalla, ¿ok? Los documentos en realidad pueden ser guardados, o perdón, pueden ser eliminados por diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, puede ser que me ocupe espacio y es un documento que ya no voy a usar, que ya no lo necesito, ¿ok? Entonces, efectivamente, ahí puede corresponder lo que es la eliminación del documento, ¿no? Otra cosa puede ser de repente, a ver, me equivoqué al hacer un documento, no estaba haciendo un reporte financiero y los datos fueron erróneos de repente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? También tengo que eliminar esa documentación o documentación que ya es muy antigua, ¿no? Y que ya verdaderamente ya no la, ya no la necesito, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso, no? También puedo eliminar la documentación, hay que tener las políticas claras sobre bajo qué situaciones amerita una eliminación de documentación y sobre todo por qué cómo vamos a eliminar estos documentos, ¿no? Yo les comento una experiencia que tuve precisamente con boletas de pagos de trabajadores. ¿Okay? Muchos trabajadores, todos los trabajadores
tienen que recibir su boleta de pago, ¿no? Su boleta mensual de pago. Y depende mucho esto de la política de la empresa, pero muchos trabajadores suelen recibir sus boletas físicas, ¿no? Es decir, la boleta de pago así, tal cual, impresa, no física. Entonces, recuerdo que estaba imprimiendo las boletas de los trabajadores. Estas boletas se imprimen por duplicado, ¿no? Porque uno va a contener la firma del trabajador y otro la firma del representante o del empleador. Entonces, estas se las estaba imprimiendo por duplicado y recuerdo que imprimí la boleta de un trabajador y me equivoqué, ¿ok? Pero mi error fue muy chiquitito, ¿ya? ¿Qué fue lo único que yo me equivoqué, no? En firmar donde no debía, ¿no? Yo debía firmar donde decía representante del empleador, pero firmé donde debía firmar el trabajador. Entonces fue un error muy pequeñito que yo agarré y dije, ay, me equivoqué, ¿no? ¿Y qué hice? Partí el documento en dos pedazos, la hoja bond, y la boté a la basura, ¿ok? La boté a la basura. Y ya de imprimir el documento correctamente, ¿no? Y ya se lo entregué, ¿no? Entonces recuerdo que justo vino esa vez la señora de limpieza de la empresa y la señora siempre venía y recogía dos tachos, ¿no? El tacho de basura y el tacho de papel de reciclaje. Entonces recuerdo que la señora vino, recogió el papel de basura y después la señora presentó una queja, ¿no? ¿Cuál fue la queja de la señora? La señora de limpieza agarró y dijo, ¿por qué gano menos que mi compañera de trabajo? Si mi compañera y yo tenemos las mismas funciones, si mi compañera y yo tenemos el mismo horario, ¿por qué mi compañera recibe un bono adicional que yo no recibo? A lo que cuando nos presentó esta queja, la respuesta que le dimos fue, fundamente su queja, ¿no? Y qué queremos decir cuando decimos fundamenta la queja, es decir, preséntala por escrito, ¿ok? Ahora, cuando nos menciona eso, bueno, cuando ya nos trae la queja por escrito, nos trae la evidencia de una fotocopia de una de las boletas de pago de su compañera. Y esta fotocopia había sido precisamente la que yo había eliminado. ¿Ok? Y en este caso, parece que la boleta original que yo la partí en dos, por atrás la habían pegado con cinta o algo, porque en la fotocopia se veía claramente el quiebre, ¿no? De la hoja. Entonces, cuando se le pregunta a la trabajadora, eh, cuando se le pregunta a la trabajadora, ¿no? ¿De dónde ha conseguido esto? La trabajadora nos dice, no, estaba en el papel para reciclar, ¿no? Cosa que era falso porque yo tengo la seguridad que lo había botado al tacho de basura. Pero bueno, no va tanto el hecho de que si la trabajadora hizo bien o no hizo bien, en votar, perdón, en recoger esa boleta, ¿no? O de repente si es que estaba bien o estaba mal, que ganara más, que ganara menos, no. ¿Ok? Sino que vamos más al hecho de cómo es que una boleta de trabajo de una trabajadora que nada tenía que ver en esa situación puede llegar con la facilidad a manos de otra persona. ¿Ok? Esta boleta de pago no tenía que llegar a nadie más que no fuera esa trabajadora, ¿no? La dueña de la boleta de la que yo me equivoqué. Entonces, y eso es filtración de la información de la empresa, ¿no? ¿Y cómo se dio esta filtración? Por una mala disposición de eliminación de documentos, ¿no? Porque yo simplemente lo que tenía que hacer era tener una política para poder saber cómo podía desaparecer ese documento de manera segura y que en este caso la empresa no lo tenía, ¿no? En este caso. Ahora, entonces es por eso que nosotros tenemos que exigir a las empresas que nos otorguen estas políticas de disposición de documentos, que las empresas nos digan, en caso de que yo tenga que desaparecer, en caso de que yo tenga que eliminar un documento, yo necesito que la empresa me diga cómo tengo que hacerlo para poder evitar nuevamente la filtración de esta información. Ahora, hay muchas formas para que nosotros podamos eliminar o disponer hay muchas formas para que nosotros podamos eliminar o disponer documentación de manera segura. De repente ustedes han visto en algunas películas que agarran y tienen estas maquinitas, ¿no? Que rompen el papel en tiritas,
¿ok? De repente por ahí alguna vez han visto, esa podría ser una de las formas, ¿no? Otra de las formas puede ser que de repente hay un tipo de archivadores especiales para eliminar para eliminar esa documentación, ¿no? También podría ser otra de las formas. La cosa es que la empresa te dé la forma segura para poder eliminar estos documentos. ¿Ok? ¿Y por qué nosotros como trabajadores o como asistentes administrativos tenemos que exigir que la empresa nos dé estas formas o estas disposiciones? Porque si es que en algún momento te pasa lo que a mí me pasó, ¿no? De que eliminaste mal un tipo de documentación y esta información se filtra, que en este caso fue una boleta de pago, ¿no? Pero puede ser otro tipo de documentación filtrada, puede ser documentación financiera, documentación confidencial de la empresa, ¿ok? Pueden ser muchos tipos de documentación los que pueden llegar a filtrarse. Tú puedas contar con un respaldo y una seguridad de que tú por lo menos cumpliste con las normas que te dieron, ¿ok? De que a ti te dijeron elimina el documento de tal manera y tú procediste de esta forma. Ya, si es que a pesar de que tú procediste de la manera adecuada, si es que a pesar de ello igual se filtró la información, ya no es responsabilidad tuya de alguna manera, ¿no? Ya lo que está, tú seguiste el procedimiento tal cual. Ya lo que ahí está mal puede ser la política de la empresa, ¿no? Y ya la empresa tendrá que ver la forma en cómo mejorar su política, ¿ok? Pero de alguna manera podríamos decir, tú te puedes sentir hasta protegido por ello, porque ya no, porque tú seguiste lo que decía la política. Con eso tampoco no queremos decir que te desentiendas de cualquier responsabilidad que la empresa pueda darte, no, no, sino que hay que buscar formas adecuadas también para poder eliminar nuestra documentación. Lo principal que buscamos con esto es evitar futuros problemas o futuros malentendidos. Eso es lo principal que buscamos. ¿Ok? También hablamos acerca de la formación y capacitación del personal, que esto debe ser de mucho interés para nosotros, ¿ok? Nosotros, sobre todo, ¿a quiénes digo nosotros, no? Los que trabajamos como asistentes administrativos, esto debería ser de un alto interés para nosotros, ¿ok? Que se formen y se capaciten a los trabajadores sobre sobre las responsabilidades y las buenas prácticas para la gestión de documentos. Muchas veces nosotros creemos que como somos asistentes administrativos, tenemos que apoyar en todos los procesos que podamos. Y parte de apoyar en estos procesos es hacer tareas que de repente no nos corresponde o tareas que por lo menos no deberíamos hacernos solos. Y parte de ello es la gestión de documentos. Como asistente administrativo, muchas veces te van a pedir que te hagas cargo de la documentación de tu área, ¿ok? Esto no es lo adecuado, en realidad, porque tú solo no te puedes hacer cargo de toda esa administración. Uno, va a ser muy complejo, va a ser muy complicado para ti hacerte cargo de toda la documentación de tu área, ¿ok? Y dos, porque esto es tarea de todos los involucrados. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces el asistente agarra y dice, ¿no? Por priorizar el bienestar de su área, por priorizar el bienestar de su organización, el asistente agarra y dice, ya, yo me voy a hacer cargo de ordenar los documentos de mis compañeros. Pero ¿qué pasa? Que eso se puede convertir en un hábito, en una mala costumbre para las personas que se encuentran dentro de tu oficina y después ellos pueden creer que esto que tú has hecho, ¿okay? El hecho de ordenar toda tu área, ordenar toda la documentación de tu oficina, ya no ha sido algo como un acto de buena voluntad de tu parte, sino que ha sido tu obligación. Y ahí es donde tú puedes empezar a mal acostumbrar a tus compañeros de trabajo a que esta es tu función. ¿Ok? Y como te repito, si tú te haces cargo de toda la documentación de tu área, te vas a generar muchos problemas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al hacerte cargo de la documentación, no es solamente que vas a tener mayor trabajo, más funciones que hacer, ¿no? Sino que en ese momento tú te vuelves responsable de toda la información que hay dentro de tu área. O sea que si es que falta información, inmediatamente va a ser responsabilidad tuya. ¿Ok? Si se extravió, no se guardó una información,
si es que alguna de estos documentos e información, en este caso, ¿no? Estuviese en un lugar no adecuado, ¿ok? Inmediatamente tú te vuelves el responsable y tú vas a tener que empezar a responder por ellos, ¿ok? Y ese es un gran peso que repetimos, el asistente es muy importante dentro del área, pero el asistente es eso, es un facilitador, él no puede hacerse cargo todavía de procesos complejos dentro de su área. Y hablar de la documentación es hablar inmediatamente de procesos con complejidad. Por eso es que te recomendamos que no asumas todo ello y que exijas la capacitación sobre las buenas prácticas documentarias. Y también, si hace un ratito hemos hablado acerca de políticas de retención o disposición, no basta simplemente con decir, aquí tenemos políticas y ya, sino enseñar también al equipo de trabajo cómo aplicar esas políticas, qué hacer en diferentes situaciones, ¿ok? Entonces, todo eso involucra tener políticas dentro de nuestra área y asegurarnos que se esté dando a nuestro equipo de trabajo, ¿ok? Quiero ver, está compartiéndose, ¿ok? Sí, todo ok, ¿ok? Y asegurarnos que nuestro equipo de trabajo le quede clara toda esa información acerca de nuestra documentación, ¿ok? Entonces, estas son algunas técnicas. Todavía tenemos por aquí algunas técnicas más como las auditorías regulares, que también es muy importante que podamos realizar auditorías regulares de documentación. ¿Cómo son estas auditorías regulares, no? Es que nosotros podamos agarrar y podamos de repente, de un día al otro, a mi área, a mi oficina, pedirles, necesito tal información, ¿ok? Necesito que me den ya la documentación financiera del año 20, de septiembre del 2024, ¿ok? Ya está. No estamos pidiendo una documentación financiera muy distante, en realidad, no estamos pidiendo documentación financiera de hace algunos meses, medio año casi, ¿no? De septiembre, octubre, septiembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿no? Un poco medio año. Entonces tampoco no es que estemos pidiendo información que esté súper lejana, súper distante, no, ¿no? Entonces, uno, ¿qué es lo que tendríamos que medir nosotros? Primero que nada, medir tiempo. A ver, ¿cuánto demoran en encontrar esta documentación? ¿Ok? Recuerda que lo que buscamos a través de la gestión de documentos es también ver la accesibilidad. Es decir, qué tan rápido, qué tan accesible está siendo este documento, ¿no? Entonces, uno, medir eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoran en encontrarlo, ¿no? Dos, una vez que lo encuentran, ¿qué tan completa está la información que nos han otorgado? ¿Ok? Si la información está completa, contiene todo lo que debería tener, o si es que de repente por ahí está incompleta, faltan documentos dentro de ella, falta información o está desordenada la información. A través de las auditorías, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos posibles errores que podamos tener o posibles mejoras. ¿Para qué? No para sancionar, sino para corregir. Si, por ejemplo, pedí la documentación del año 2023, ya pasó 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, de por sí ya es muchísimo tiempo para que me puedan dar la información de un documento, ¿no? Eso ya es bastante tiempo. ¿Ok? O de repente 1 hora, 2 horas, o de repente nunca lo encontraron, pues eso se tiene que corregir, ¿no? De inmediato tenemos que ver la forma en cómo solucionamos esto, ¿ok? De repente me entregaron la documentación, pero está, uy, no sé qué suena por ahí. Me parece que hay un momentito prendido, ¿ok? De repente me entregaron la documentación y está incompleta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Completar en ese momento la documentación, ¿no? Agarrar y ver, a ver, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué está faltando? ¿No? Y en ese momento buscar la solución. ¿Por qué? Porque esa es una auditoría interna que puede tener calificación para el área, sí, pero imagínate que esta auditoría no la trabajaras internamente. Imagínate que es una autoridad laboral, alguna autoridad fiscalizadora, ¿no? Que te esté pidiendo esa información y que en ese momento no la tengas a la mano. ¿Ok? Eso sí te puede meditar a ti consecuencias graves. ¿Ok? Entonces, tienes también que tú agarrar y hacer esas auditorías para conocer el estatus dentro de tu empresa. Repetimos, no para encontrar culpables, ¿ok? No para castigar, no para sancionar, sino para corregir, darnos cuenta en qué estamos fallando para poder
corregir de manera adecuada, ¿no? Y también la seguridad y la protección de datos, ¿ok? Que tenemos que implementar medidas de seguridad para que si esta documentación es tan importante para nuestra área, ¿ok? Debemos también tomar medidas que reflejen la importancia a través de la seguridad, como por ejemplo, controles de acceso, los backups también, por ejemplo. ¿Qué son los backups? Los backups es el respaldo, ¿no? Es el respaldo de seguridad que tienen que tiene nuestra documentación. ¿Y qué es lo que buscan estos respaldos? Estos respaldos lo que buscan es de que si es que en algún momento a mi documentación original le pasara algo, se pierde, se extravía, ¿ok? Pasa algo con mi documentación, lo que se busca es que yo tenga este respaldo para poder apoyarme en él. Desde de repente la recuperación de mi información a través de los backups de respaldo hasta otras medidas, ¿no? Como de repente reponer información, de repente por ahí comparar información que creemos que ha podido ser alterada de repente, ¿ok? O que ha podido ser cambiada de un momento al otro. Entonces también, ¿qué podemos hacer, no? Agarro y verifico, ¿ok? Agarro, y verifico si es que en mi backup, si es que verdaderamente, si es que verdaderamente de la documentación que en su momento se guardó, hay la diferencia, ¿no? Para eso me sirven los backups. Pero no hay que exagerar con los backups, ¿ok? No hay que exagerar con los backups, ¿ok? Sino que más bien lo que tenemos que hacer es tener una sola copia de seguridad, pero bien guardada, bien respaldada. ¿Qué pasa cuando generamos muchos backups, no? Cuando yo tengo 20, 30 copias de respaldo de un documento, por ejemplo, es como que imagínate que tienes un mapa para un tesoro secreto, ¿ya? Así como los piratas. Tienes un mapa para un tesoro secreto, imagínate eso. Ahora, imagínate que tú dices, ok, acá tengo mi mapa para mi tesoro secreto. ¿Se me puede perder este mapa? Sí, sí se me puede perder. Y si se me pierde, ya no llego a mi tesoro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y voy a sacarle una fotocopia a este mapa. ¿Ok? Cosa que si por A o B se me pierde, ya no importa, porque yo tengo ahí mi otra copia, ¿no? Muy bien, hasta ahí estamos todo bien. Pero, ¿qué pasa si tú agarras y dices, le voy a sacar 20, 30 copias a le voy a sacar 20, 30 copias a este mapa del tesoro? ¿Ok? ¿Qué pasa si tú agarras y haces eso? ¿Ok? Le sacas 20, 30 copias de tu mapa del tesoro. Lo que vas a ocasionar va a ser de que haya un montón de copias de tu mapa del tesoro por todo lado. ¿Ok? Que por todo lado encuentren copias. Y eso va a hacer que cualquier persona por ahí pueda encontrar tu mapa del tesoro y pueda ir por él. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entre mayor abundancia hay de estas fotocopias, mayor posibilidad de que alguien se apodere de ellas, ¿no? Entonces, eso también puede pasar con la documentación de tu empresa. Cuando a veces hay personas que dicen, ya, vamos a guardar un backup de respaldo, y otro más, y el respaldo del respaldo, y el backup del backup. ¿Ok? ¿Qué es lo que estás generando? Estás generando cantidad de documentación, ¿ok? Estás generando cantidad de copias que estás abriendo innecesariamente una puerta a que alguien más pueda obtener esa información. Y eso no es lo que buscamos, ¿no? El backup, como decimos, es un respaldo de la información que pretende dar mayor seguridad a tu información. Pero si tú vas a trabajar tus backups de este modo, ¿no? Guardando información de manera o respaldando información de manera poco cautelosa, aunque en vez de ser un respaldo de seguridad, se va a convertir hasta en un acto inseguro para la confidencialidad de tu documentación. Así que procura solamente tener un respaldo, tener solamente un backup y que este backup esté, por así decir, bien hecho, no es decir, que esté seguro, ¿ok? De preferencia que sea digital, que sea virtual, el backup,
¿no? Evita de repente crear tus backups, tus copias de seguridad, evita que estos backups, que estas copias de seguridad sean, se me fue la palabra, que sean físicas, sino trata de manejar los backups en la nube, ¿no? Porque son más seguros. Ok, y recuerda también que los backups se deben utilizar o se deben mover o manipular bajo situaciones de emergencia. Se perdió mi documentación, pasó algo con mi documentación, ahí recién yo debo acudir al backup, ¿no? No es que está muy difícil encontrar un documento, me voy al backup. De repente no tengo el acceso a tal información, me voy a mi backup. No, tenemos que evitar eso. ¿Ok? Tocar el backup solamente cuando sea estrictamente necesario. Si es que no lo es, evita tocarlo. ¿Ok? Y también por aquí vamos a ver ahora, hasta aquí hemos visto algunas técnicas que como asistentes podemos implementar para la organización de nuestros archivos. ¿Ok? Hasta aquí hemos visto ello. Ahora, ahora vamos a ver ahora qué es la organización de archivos. Pero para poder ver qué es la organización de archivos, vamos a tener primero que ver qué es un archivo, ¿no? ¿Qué son los archivos? Los archivos, primero que nada, son el conjunto de documentos. El documento hemos dicho que es la evidencia escrita de diferentes procesos. ¿Y qué es el archivo? El archivo es el conjunto de estos documentos, que tiene como objetivo garantizar la localización efectiva y rápida de nuestra información. ¿Ok? Y incluye dos funciones específicas. Uno, el archivo busca clasificar nuestra información o nuestros documentos, o dos, el archivo busca la ordenación de nuestros documentos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver por aquí, ¿no? Y acá esto también nos menciona, ¿no? Que la clasificación de archivos nos va a permitir la identificación, la identificación y el agrupamiento sistemático de documentos con características comunes, ¿ok? Para poder ser más claro con eso, ¿no? Un archivo, si es que yo tengo varios documentos de diferentes tipos y voy y los coloco todos a un archivador, a estas carpetas, ¿no? Físicas, voy y los pongo ahí, eso no es un archivo. Eso simplemente es un conjunto de documentos acumulados, nada más, pero eso no es un archivo. ¿Qué es un archivo? Un archivo es cuando hay agrupamiento sistemático de documentos que tienen que tener alguna característica en común. Por ejemplo, hace un rato hablábamos del legajo de personal, ¿no? Entonces, ¿qué es el legajo de personal? El legajo de personal es el legajo de personal es un archivo que contiene toda la información de los trabajadores, ¿no? Ahora, dentro de esta hay diferentes tipos de documentos. Hay, por ejemplo, boletas de pago. Dentro de vamos a encontrar contratos de trabajo, documentos, memorándum, solicitudes. Es decir, vamos a encontrar diferentes tipos de documentación, ¿ok? Vamos a llevar diferentes tipos de documentación, o vamos a tener diferentes tipos de documentación dentro de él, pero todos tienen algo en común. ¿Y qué es? Que todos son acerca del trabajador, que todos me van a hablar acerca del trabajador en este caso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Por ejemplo, tengo un archivador que dice memorándums, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? De que todos los documentos que yo vaya a encontrar dentro de este archivador van a ser memorándums. ¿Ok? Entonces, y eso es lo que tienen en común. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, que la documentación tengan algo en común. Ahora, también nos dice que lo que busca el archivo es asegurar la conservación de esta documentación. ¿Ok? ¿Basados en qué? En una estructura orgánico y funcional. ¿Ok? Orgánico, que se refiere a que esté fácilmente organizado, y funcional a que sea eficiente, ¿no? Que sea eficiente y eficaz esta organización. Y es por ello que ahora nosotros vamos a ver algunos tipos de organización de archivos.
Aclarar que para esto existen muchos tipos de, aclarar que para esto existen muchos tipos de archivamiento. De hecho, tú mismo puedes crear tu propio tipo de archivamiento, pero aquí vamos a hablar de los más comunes o los más conocidos, ¿ok? Para en adelante, porque en realidad tú puedes agarrar este tipo de archivamientos y crear tu propio tipo de archivamiento, ¿no? ¿Cuáles vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de el archivo alfabético, numérico, cronológico, geográfico, temático o asuntos y el alfanumérico. Pero para esto primero tenemos que aclarar algo que es muy importante. ¿Ok? Tenemos que aclarar que no existe el tipo de archivamiento correcto, ¿no? O que no existe el tipo de archivamiento necesario para, o mejor dicho, obligatorio para tu empresa, sino que tú tienes que acomodar estos tipos de archivamientos dependiendo de la necesidad que tenga tu organización. Va a depender mucho la necesidad que tiene el tipo de documentación, el flujo de documentos que se dé dentro de tu organización para poder determinar cuál es el tipo de archivamiento que mejor se va a adaptar a tu organización, ¿ok? Así que va a depender mucho de ello. Y vamos a ver, vamos a volver a repetir, vamos a ver el archivo alfabético, el archivo numérico, el archivo cronológico, el archivo geográfico, el archivo temático o de asuntos y el archivo alfanumérico. ¿Ok? Y vamos a empezar por el más sencillo de todos y el que ni siquiera necesitaría una explicación, ¿no? Que es el archivo alfabético, ¿no? Cualquier persona que trabaje en la función administrativa, ¿ok? En el puesto desde de repente el más complejo hasta el puesto más sencillo dentro de la función administrativa, mínimamente va a tener que dominar lo que es el alfabeto, ¿no? Lo que es el abecedario, el ABC, o sea, mínimamente va a tener que dominar eso, ¿no? Entonces, lo mínimo que es un conocimiento básico, ¿no? Que cualquier persona que va a trabajar en función administrativa debe dominar, ¿no? Ahora, ¿y en qué consiste este tipo de archivamiento? Precisamente en eso, ¿ok? Este tipo de archivamiento consiste en poder ordenar nuestra documentación de acuerdo al orden alfabético, ¿no? Que dependiendo del nombre que tenga el archivo, se pueda ordenar en orden alfabético. No puede ser a través del nombre del remitente o usuario. Por ejemplo, este tipo de archivamiento utilizamos bastante para lo que habíamos comentado hace un momento de los legajos de personal. Aquí utilizamos un montón este tipo de archivamiento. Ahora, ¿cuáles son algunos beneficios de este tipo de archivamiento, ¿no? Beneficios que se tienen. Uno de ellos definitivamente va a ser la facilidad y la practicidad que se tiene para el momento de utilizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos aquí conocemos el alfabeto, así que no va a ser necesario que yo te haga de repente, no va a ser necesario que yo tenga que hacerte una inducción, una capacitación para explicarte cómo funcionan ese tipo de archivos, ¿no? No va a ser necesario. También por otro lado vamos a ver, la flexibilidad pues se adapta a cualquier tamaño de empresas. Este tipo de archivamiento pueden utilizarlo desde empresas muy grandes hasta empresas que no necesariamente sean, hasta empresas que no necesariamente sean grandes, ¿no? Pueden ser empresas pequeñas. Entonces también se adapta muy bien, no tiene un tamaño límite de trabajo de empresas y que es muy rápido para poder ubicar los archivos. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Juan José Ramírez Alfaro y Miguel Ramírez Batres, ¿no? Que para empezar, si es que yo quiero ordenarlos, yo quiero hacer un orden alfabético correcto de estos trabajadores, yo tengo que empezar ¿no? Por sus, se me fue el nombre. Yo tengo que empezar por sus apellidos, ¿no? Yo tengo que empezar por ello. Entonces empiezo simplemente a ver, pero miren, coincidentemente los dos son Ramírez, ¿no? Ramírez. Entonces, ¿qué pasa cuando existen estas coincidencias? Pues ya yo tengo que irme al segundo apellido, ¿no? Mientras que uno es Alfaro con A, el otro es Batres con B.
Entonces, ¿quién irá primero? En el alfabeto el orden es la A sobre B, ¿no? Entonces, primero irá Ramírez Alfaro y después irá Ramírez Batres. ¿Ok? Y se archiva de esta siguiente manera, ¿no? Ramírez Alfaro y Ramírez Batres. Y si es que alguien quiere ubicar los archivos de estos trabajadores, va a ser muy sencillo hacerlo. Ya no va a tener que estar buscando uno por uno desde la A, B, C, no. Si yo sé que yo estoy buscando directamente el archivo de Ramírez, en este caso, pues me voy directo a la R, ¿no? Hasta poder encontrarlos. ¿Ok? Ese tipo de archivos alfabéticos se utiliza bastante para, como les mencioné, lo que son legajos de personal. Ahora, también nosotros vamos a ver el archivo numérico. Que el archivo numérico se puede tratar de dos maneras, ¿no? Ya sabemos que el archivo numérico nos habla acerca de un orden numérico de esta documentación, ¿no? Que puede ser, que puede ser, a ver, puede ser, supongamos, ya, vamos a ponerles un primer ejemplo, ¿ya? Que yo tenga 20 archivos dentro de mi empresa, ¿ok? Tengo 20 archivos dentro de mi empresa. Entonces, ¿qué puedo hacer? A cada archivo puedo colocarles un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 20. ¿Ok? Y luego me puedo crear un índice en el cual yo digo, el número 1 contiene tal información. El número 2 contiene, el número 2 contiene, este tipo de documentos, ¿no? Y el número 3, 4 y 5 así. Entonces, ¿qué pasa? Después, cuando yo quiera buscar la documentación, me voy de frente a ese índice y ya, como en ese índice yo voy a ver qué tipo de archivos contiene cada uno, ¿no? Entonces ya directamente yo puedo ya encontrar mis documentos a través de ellos, ¿no? Esta es una forma en la que funciona el archivo numérico. Y la otra forma en la que funciona es cuando, por ejemplo, hablamos sobre oficios memorándum, ¿ya? Cuando yo voy a redactar un oficio, un memorándum, por ejemplo, si es que es el primer oficio que yo voy a redactar del 2025, este oficio tiene que recibir un número. ¿Cuál va a ser el número del oficio? El 001. ¿Por qué? Porque es el primero que yo estoy redactando del 2025. No va a ser el oficio 001-2025. Después ya voy a tener mi oficio 002, 003, ¿ok? De repente hasta hoy día hice el oficio número 0010, ¿ok? Ya está. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa después de eso, no? Mañana, si yo voy a hacer otro oficio, tengo que arrancar con el archivo, con el oficio 011, 012, 03, 014. Y pasado mañana seguiré, ¿no? Con el 15, 16 y 17. ¿Ok? Porque estos tienen que tener un orden. Entonces, precisamente me habla de ese orden numérico en el que si yo estoy buscando algún documento, yo puedo buscarlo directamente por su número, ¿no? De repente me dicen, necesitamos el número de tal oficio, ya está, ¿ok? Ya simplemente me voy de frente al número, ya no tengo que estar leyendo el asunto oficio por oficio y ya con eso soluciono, ¿no? Todo ese tema de los oficios, todo ese tema de buscar mi documentación directamente por el número de oficio, de memorándum, ya sea cómo se esté tratando, ¿no? Entonces también, como repetimos, hay muchos modos de poder trabajar este archivo numérico. ¿Cuál es uno de los beneficios de este archivo numérico? Es que no tiene fin, ¿ok? Uno de los beneficios del archivo numérico es que no tiene fin, ¿ok? ¿Por qué? Porque así como los números son infinitos, ¿ok? Los archivos también. Así que yo voy a poder trabajar el archivo numérico hasta la cantidad que yo desee o disponga de documentos, ¿no? Y otra ventaja también es que me ayuda a tener una estructura mucho más ordenada, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo con estos sistemas de archivo lógico, ok, mi documentación va a tener mayor orden debido a la numeración. También tenemos otro que son los archivos cronológicos. Que estos archivos cronológicos van un poco de la mano con los numéricos. Recuerden que les dijimos, ¿no? Que a veces el mejor tipo de archivamiento no es utilizar solo uno, sino utilizar una mezcla de varios, ¿no? Y acá vamos a ponerles el ejemplo. El archivo cronológico viene de crono, ¿no? ¿Qué significa crono? Crono es tiempo. Entonces, el archivo cronológico nos habla sobre
aquella documentación que tiene tiempos específicos. ¿Ok? Aquella documentación que va a tener tiempos específicos. Por ejemplo, la documentación financiera, ¿ok? La documentación financiera es documentación cronológica, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo hablo de los ingresos y los egresos de tal fecha a tal fecha, de repente, ya esto, o hablo del informe económico de abril del 2024, febrero de 2025, ya estoy hablando del factor tiempo, ¿ok? Entonces, ahí también ya tenemos archivos cronológicos, ¿no? Y también los archivos cronológicos van de la mano con los archivos numéricos. ¿Por qué? Porque si yo hoy día, creo que estamos 12, no 12, hoy día, 12 de marzo, creé documentos hasta cierto número, ¿ok? Mañana, 13 de marzo, pues crearé los documentos a partir de otro número. Y el 14 de marzo seguiré creando documentos hasta el mismo número. Entonces, ¿cómo se puede dar la ubicación? De repente alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Estoy buscando el memorándum de María. Ah, ya, María tiene un montón de memorándums y acá en la empresa tenemos un montón de memorándums también, ¿no? ¿Qué número es el memorándum que estás buscando de María? Uy, no, ¿sabes qué? Ahí sí me agarras porque no me acuerdo qué número de memorándum es, ¿ok? Perfecto, no hay ningún problema, ¿no? ¿Te acuerdas por qué fecha se entregó ese memorándum? Ah, ya, eso sí me acuerdo. No, ese memorándum lo entregamos de repente la primera semana de febrero. Ya está, muy bien, acá tengo mis memorándums, ¿no? Tengo todos estos memorándums que son de la primera semana de febrero. Todos estos se entregaron en la primera semana de febrero. Del 40 al 50. Ya está, mira, de más de 50 memorándums que hubiese tenido que buscar, te cerré las opciones a que solamente busques en 10. Y esto gracias a que tanto al archivo numérico como al archivo cronológico. Así que si te das cuenta, todos tienen al final, ¿ok? Al final, todos tienen por ahí todos están entrelazados, ¿no? Beneficios del archivo cronológico que nos permite no solamente organizar y ordenar la información, sino también que nos permite saber periodos de tiempo para decisiones a futuro de la empresa, ¿no? Cuando yo quiero tomar alguna decisión para mi empresa, como alguna proyección, como algún objetivo, es necesario primero analizar cuál es el estado situacional de mi empresa, ¿ok? Y eso lo analizamos mediante los archivos históricos. Y los archivos cronológicos nos ayudan a crear documentación histórica para poder proyectarnos después a un futuro. ¿Ok? Entonces, eso también son algunos beneficios del tipo de archivos cronológicos. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Ok, vamos a ver el archivo geográfico, ¿no? Que también geográfico viene de geográfico viene de lugar, ¿no? Entonces, de ubicación, ¿ok? Ahora, vamos a ver, el archivo geográfico nos dice que es la organización de los documentos teniendo en cuenta su localización, es decir, que se agrupa a todos, a todos en un mismo lugar, y también a este archivo geográfico podríamos ordenarlos hasta por orden alfabético, ¿no? Por ejemplo, esto se puede aplicar más para empresas que de repente tienen diferentes sedes, ¿ya? Yo tengo mi empresa y mi empresa tiene varias sedes. Tiene una sede en Bogotá, otra sede en Lima y otra sede en Montevideo. Ya está. ¿Ok? Tenemos todas estas sedes. Entonces, dentro de cada una de estas sedes también se van a llevar procesos, ¿no? Se van a llevar procesos económicos, se van a llevar procesos, se van a llevar procesos contables, ¿no? Se van a llevar también diferentes procesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo debo administrar todos estos procesos por cada sede. Cosas que si vienen y me dicen, vaya, necesitamos
la información económica desde enero de enero y febrero de este año. Ok, ¿de qué sede? De la de Lima. Ah, perfecto, me voy a mis archivos que tengo de Lima, busco mis archivos contables, mis archivos cronológicos, porque me están pidiendo de enero y febrero. Ok, agarro, los encuentro y los doy, ¿no? Si me dicen, no, ahora queremos los de Bogotá, ah, perfecto, me voy a mi archivo de Bogotá, donde también tengo toda la información, acerca, em, acerca de la información que hay de Montevideo, ¿no? Busco la información que me han pedido y la saco, ¿no? Entonces así manejamos el archivo geográfico, ¿no? Que me ayuda a establecernos por zonas. También, por ejemplo, este tipo de archivamiento sirve mucho para aquellos que trabajan en inmobiliarias, por ejemplo, ¿no? Que tenemos en las inmobiliarias, por lo general, trabajan bastante con zonas geográficas, ¿no? Por ejemplo, quiero comprar, alquilar un departamento en este distrito. Entonces, que se agarran ellos, abren su carpeta, supongamos que el distrito es Miraflores, ¿ya? Abren su carpeta en el distrito Miraflores y ahí tienen todas las casas, departamentos en venta, en alquiler que puedan tener y van sacando de ahí información. No, ahora quiero en el distrito, no lo sé, en el centro de la ciudad, igual, ¿no? Van y buscan su carpetita geográfica, ¿no? Su archivo geográfico que es centro de la ciudad, cercado de la ciudad, ¿no? Y agarran y ahí tienen toda la información y por ahí también, y por ahí, también pueden, encontrar la documentación, ¿no? Por ahí también se puede encontrar la documentación, ¿no? ¿Qué se pueda necesitar? Y esto es del archivo geográfico. Y dentro del archivo geográfico podemos aplicar otros tipos de archivamiento, ¿no? Por ejemplo, estoy buscando de mi sede de Lima. Ahí dentro de mi archivo geográfico, que de por sí ya es Lima, ahí puedo tener mi documentación guardada en orden numérico, en orden alfabético, en orden, ubicado ya sea de manera cronológica, ¿no? Yo puedo tener, toda mi documentación ordenada de esa manera, ¿no? Ahora, otro tipo también de archivamiento que vamos a tener es el archivo temático o de asuntos, que es el que la mayoría de nosotros utilizamos, ¿ok? Sin darnos cuenta, es el tipo de archivamiento más común que tenemos. Por ejemplo, cuando hablábamos por ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos de que tengo una carpeta llena de memorándums, ¿no? Y que espero que si yo abro esa carpeta, ¿qué es lo que voy a encontrar adentro? Pues memorándums, ¿no? No espero encontrar solicitudes. Entonces, esta carpeta de memorándums es precisamente un sistema de archivo o temático, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tienen en común el mismo tema. Entonces, eso por ejemplo, es un archivo temático o de asuntos. Ok, también por otro lado vamos a ver que este archivo temático de asuntos, ok, busca colocar los documentos que tengan similar, buscan ubicar los documentos que tengan similar o características en comunes para poder agruparlos, ok, eso es lo que busca nuestros sistemas de archivo temático, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque el archivo temático busca eso, que la documentación tenga algo en común. Si tú colocas los documentos por colocar, por guardar, por almacenar, ya no estás creando un tipo de archivo temático, ¿no? Sino que estás creando un archivo, no estás creando un archivo, estás creando simplemente un conjunto de documentación. A veces agarramos y colocamos, por ejemplo, aquí mis memorándums, aquí mis solicitudes y aquí misceláneos, ¿no? ¿Qué es misceláneo? O sea, que contiene de todo un poco, ¿no? No existe el archivo misceláneo, ¿ok? Eso es simplemente acumulación sin clasificar de documentación, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con ello porque eso da pie a la desorganización, ¿ok? Y también vamos a ver, hasta aquí todo lo que buscan los diferentes archivos, todo lo que buscan los diferentes tipos de archivamiento son, ordenar la documentación, clasificarla y un punto muy importante, ¿ok?
que nosotros podamos tener acceso rápido a esta documentación. Esto es lo que busca, ¿no? hasta este momento todos los archivos. Pero vamos a ver ahora un tipo de archivo que sí efectivamente también busca ordenar la documentación, que también dentro de este podemos encontrar otros tipos de archivamiento, ¿ok? Pero que tiene la peculiaridad de que este no busca que el proceso de que nosotros encontremos la documentación sea más sencillo, sino todo lo contrario. Este busca complicarnos el acceso a la documentación, que es el archivo alfanumérico. Este archivo alfanumérico únicamente se va a poder aplicar a los archivos digitales, ¿no? O a los archivos que tengamos o a los archivos que tengamos guardados de manera virtual o digital. ¿Ok? ¿Por qué únicamente se va a poder aplicar a ellos? Porque lo que buscan estos archivos es agarrar y complicarnos el acceso, ¿no? Nos dice que hay información dentro de la empresa que no siempre puede ser asequible o puede estar a la mano de los diferentes tipos de archivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan estos archivos alfanuméricos? Lo que estos archivos alfanuméricos buscan es que la documentación se guarde en un tipo de archivo y que ese tipo de archivo pueda tener alguna clave, alguna contraseña, ¿no? De que sea una clave o una contraseña alfanumérica que limite el acceso, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo una carpeta y le pongo a esta carpeta, una clave, ¿ok? Ya no cualquiera va a poder tener acceso a ella, ¿no? Entonces, eso es lo que busca, ¿no? Complicar el acceso. ¿Y por qué se le llama alfanumérico? Porque busca que la clave de acceso sea una combinación entre letras, números y signos, ¿ok? O símbolos, para que sea más difícil aún o para complicar más el acceso. Recordar que dentro de este tipo de carpetas alfanuméricas se puede utilizar también otros tipos de archivamiento, ¿no? Como por ejemplo, el alfabético, el numérico, el geográfico, no se pueden utilizar dentro de estos otros tipos de almacenamiento, ¿no? Y justamente la finalidad de esto es que podamos crear claves seguras para nuestra documentación, ¿no? Que no es difícil en realidad poder crear claves seguras, sino más que todo estar siempre pendiente de estar cambiándolos, que ahorita cuando veamos la parte de la seguridad documental vamos a poder ver mejor esta partecita, ¿ok? De los archivos alfanuméricos. Y antes de poder ver ya lo que es la seguridad dentro de nuestra información documental, vamos a ver también algunos trabajos que debemos realizar nosotros, algunas tareas para poder llevar una mejor organización de nuestros archivos. ¿Cuáles pueden ser algunas de estas tareas que nos pueden ayudar a llevar una mejor organización de nuestros archivos? Por ejemplo, una de ellas va a ser la reconstrucción de expedientes. Es que yo tengo algún expediente, pero me doy cuenta, ¿no? Que le falta información, le falta de repente por ahí algunas tareas o características. Entonces, una buena forma va a ser poder reconstruirlo para tenerlo completo. La limpieza de documentos, tanto física como virtual. Física, primero, limpiando de repente documentación repetida, y virtual, eliminando documentación spam. Identificar series documentales, clasificación de los expedientes, ya sea que se opte por el tipo numérico, alfabético, geográfico, por todos ellos, preparación de índices y de etiquetas, que siempre es necesario poder contar con índices y etiquetas para poder identificar mucho más fácil los diferentes tipos de documentación, ¿ok? Y también, por ejemplo, acá también nos habla de algo muy importante, ¿no? Que es el control de préstamos. Dentro de las empresas es muy común que se trabaje
en base al control de préstamos. ¿Ok? ¿Y qué es el control de préstamos? El control de préstamos es cuando una empresa agarra y, no, perdón, otra área agarra y te pide documentación de tu oficina, que es normal, ¿ok? Y que no significa que esté mal hacerlo, pero también hay que ser muy celosos con cómo damos nosotros esta información, cómo prestamos nuestra información. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? A veces tú puedes prestar un archivador, pero después te lo devuelven incompleto, inconcluso, de repente, no te lo devuelven de repente faltando hojas, y ante esa pérdida quien asume la responsabilidad vas a ser tú. Entonces, por eso hablamos mucho del recelo que debemos tener con nuestra documentación, ¿no? En la que si te piden, tienes que llevar el cuaderno o el libro de control de préstamos, donde la persona que te está solicitando esa documentación tiene que aclararte para qué lo necesita, hasta cuándo lo necesita, cuándo te va a devolver, hacerle firmar un cargo para que después esa persona te pueda devolver la documentación tal y como tú la has prestado, ¿ok? Y así también te puedes evitar problemas de que de repente te digan, no, yo te lo entregué completo de repente, o no, tú me lo entregaste así, yo no he sacado nada, ¿no? Y que al final, como es un documento de tu área, tú tienes que responder por él. En cambio, si manejamos lo que es un control de préstamos, ok, tú das el documento, ok, como por decir, con una garantía, ¿no? Que es la recepción o la firma de la persona que se hace cargo, y ya con eso la persona tiene que devolverte el documento tal cual tú se lo prestaste, ¿no? Entonces, también por ello es que hablamos de la importancia de llevar un cuaderno de control de préstamos. Entonces, y recuerda que eso es obligación del asistente, ¿no? Que cada que se va a dar un proceso de cada que se va a dar un proceso de préstamo de documentación, es obligación del asistente asegurarse de que esa documentación retome al área tal cual como se fue, ¿no? Y también repito, ser celoso, eso no significa que no prestes tu documentación, ¿no? No significa de que agarres y que seas egoísta con los documentos, no, porque al final, si te piden algún tipo de documentación prestada, es todo para el bienestar de la propia organización, ¿no? De lo que ésta necesita. Sino que lo que puede pasar es que, lo que puede pasar es que de repente te piden todo un archivador cuando solo necesitan un documento de ese archivador, ¿no? Entonces, ¿para qué le das todo si simplemente le puedes prestar lo que necesitan? Por eso también es que te piden documentación, tienes que ser muy riguroso al momento de preguntar para qué lo necesitas, qué es lo que necesitas, ¿no? Y de repente facilitar no todo el archivo, sino únicamente lo necesario, ¿ok? Y por aquí vamos a ver algunos aspectos de la seguridad en la gestión documental, que precisamente el día lunes, cuando estábamos terminando nuestra sesión, les hablé un poquito de esto acerca del control de acceso, ¿no? Recordarles de que no todos vamos a tener el acceso a toda la documentación de la empresa, ¿no? Y que también la empresa debe encargarse de eso, ¿no? De que el asistente solamente tenga el acceso a lo que él en su calidad de asistente necesite, ¿no? Eso no quiere decir que te queremos limitar en tus funciones, sino que por el contrario queremos darte las responsabilidades que ameritan para tu puesto, ¿ok? Y que es por eso que se debe controlar los privilegios según roles. Por ejemplo, tu jefe de área no va a tener el mismo acceso a la documentación que tú tienes. Tú vas a tener un acceso mucho más limitado, mientras tu jefe va a tener un acceso mucho más significativo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se debe al nivel de responsabilidad que cada uno de ellos ejerce. ¿Ok? También la encriptación de datos. Cuando te den de repente los usuarios o los usuarios que tú vas a tener que utilizar, asegúrate de utilizar contraseñas seguras. ¿Qué contiene una contraseña segura, no? Contiene por lo menos de 6 a 8, 2 o 10 dígitos, ¿ok? Contiene la combinación de números, de letras, de mayúsculas, de minúsculas y de símbolos, ¿no? Recuerdo que en octubre, si no me equivoco, ¿ok? No me acuerdo bien, ¿ya? Pero sí creo que es en octubre, es el mes de la ciberseguridad, ¿ok? Y
Y ese mes en mi trabajo, ¿ok? Ese mes en mi trabajo nos llevaron sí, es en octubre, ¿ok? Entonces, y ese mes en mi trabajo nos llevaron un hacker para que nos pueda dar una charla, ¿no? Para que nos pueda dar algunos consejos para poder proteger nuestros usuarios, contraseñas, tanto del trabajo como personales, ¿no? Y este hacker nos habló sobre cómo era el proceso que utilizaban ellos para hackear información, ¿no? Ahora, él nos lo explicó con palabras súper sencillas, las mismas palabras que yo voy a aplicar ahora con ustedes, que yo me imagino que el proceso para hackear algo debe ser más complejo, no es lo que yo me imagino, pero que él nos lo explicó súper, súper sencillo como para que podamos entenderlo, ¿no? Y él nos dijo que por lo general para poder hackear programas o algo, se utilizan programas, ¿no? Y nos decía, ¿qué es lo que hacen los programas? Si yo tengo algo de acceso tuyo, ¿ok? Como por ejemplo tu correo electrónico o de repente tu tarjeta de débito, tu tarjeta de crédito, por ejemplo, que son los más fáciles de hackear, nos decía. Ok, es muy sencillo porque estos programas empiezan a adivinar tu clave. ¿Ok? ¿Y cómo adivinan tus claves de manera aleatoria? Y siempre empiezan con números. Es decir, si tu clave, por ejemplo, supongamos para tu tarjeta, ¿ya? ¿Cuántos dígitos te piden cuántos dígitos te piden para proteger tu tarjeta? 4 dígitos, por ejemplo. Dice, ok, eso quiere decir que yo tengo 9.999 oportunidades para yo poder adivinar cuál es tu contraseña. Y tengo que empezar por el 000, 001, 002, 003, y poco a poco iré llegando, ¿no? Al 1995, y de repente tú has nacido en el 95, por eso esa es tu clave, y entré. Poco a poco llegaré de repente al 8.564, ¿no? Que son tus números de la suerte, el 8564, y llegué. Entonces, pero de que voy a llegar a tu clave, voy a llegar. No, porque estos programas funcionan de maneras aleatorias. Entonces, si tú a tu contraseña le pones puro numerito, puro numerito, ¿ok? En algún momento tus programas van a dar con tu contraseña. Puede ser después de 1000 intentos, 2000, 3000, 4000, 10.000 intentos, ¿ok? Pero vamos a llegar, ¿ok? Nos decía, en cambio, si tú agarras y me colocas 1, 2, 3 y me colocas por ahí la letra A, me complicaste. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo voy a tener que hacer 1.000.000 de intentos con números antes de empezar a mezclar números con letras. ¿Ok? Y de repente voy a empezar por el 0001A. Si tú me colocas A, otra letra al lado, me complicaste más. Si me colocaste una mayúscula en esta contraseña, me complicaste más. Y si me colocas ahora también símbolos, puntos, comas, asteriscos, arrobas, de repente por ahí, me complicaste más el acceso, ¿no? Pues nos decía, así es como funcionan los hackers y es la manera, y es la manera, es la manera más sencilla de poder llegar, ¿no? Entonces, por eso te recomendamos que tengas una buena encriptación de datos, aplicar auditorías de seguridad o solicitar, en tu caso como asistente, que se apliquen estas auditorías de seguridad para poder ver cómo va nuestra gestión documental, crear copias de seguridad, crear los backups, pero ya estamos viendo que los backups, ya estamos viendo que los backups, no vamos a, que los backups, no vamos a crear cantidad de ellos, ¿no? Sino solamente uno y tenerlo bien resguardado y las actualizaciones y parches, ya sea cual sea el programa que tú estés utilizando, la computadora que estés utilizando para guardar tu información, si eso te pide alguna actualización o un parche, ¿ok? Siempre solicita el apoyo al área de informática o a tu jefe inmediato para poder actualizar. Evita manipular tú solo esas cosas, por más dominio que tú tengas, por más conocimiento que tú tengas como asistente administrativo, así como tienes que saber tus funciones, también tienes que saber tus límites. Y lo que es informática es un límite para ti, ¿no? Entonces, hay un área de informática que se va a encargar de ello y que tú vas a ayudar muchísimo solamente con informar, ¿no? Y acá mencionamos por qué es importante nuestra gestión documental. Es importante porque tenemos que implementar prácticas para poder fortalecer la seguridad y la confianza, ¿no? Y cómo podemos apoyar a esta
Gestión documental, clasificando la información, otorgar a los trabajadores acceso basado en roles. Nunca hay que dar a los trabajadores libre acceso a toda la documentación de la empresa. No, si tú eres un asistente que trabajas en el área de marketing, solamente vas a tener acceso a la documentación de marketing, no a la documentación legal ni contable. ¿Ok? Si eres un trabajador que eres un asistente administrativo en el área legal, solamente vas a tener acceso a la documentación legal de la empresa, no vas a tener acceso a recursos humanos, ¿ok? Ni a logística, nada de ello. ¿Ok? Solicitar y aplicar las políticas de retención y destrucción seguras, siempre solicitar como asistente que haya una constante capacitación de personal y nunca olvidarte de la importancia que es el marcado y o etiquetado, ¿ok? Así que, estimados, esto va a ser todo por el día de hoy y por nuestro curso, y felicitarlos porque están culminando exitosamente nuestro curso de asistente administrativo. Culminando ya nuestra sesión del día de hoy, ya están listos para su siguiente proceso que va a ser nuestra certificación, que es muy importante para poder validar nuestros conocimientos. Y precisamente yo los voy a dejar con con nuestro coordinador, que es quien nos va a dar la información acerca de este proceso. Estimado, un placer haber podido llevar este curso con usted, esperando poder vernos nuevamente en otra oportunidad. Dejo de compartir la pantalla y la sala es toda suya.